este 25 de marzo del año 2022. Es día viernes y como cada viernes a esta hora ya está con nosotros el profesor Eduardo Artés, que nos ayuda, por supuesto, ahí a analizar lo que ha sido la semana específicamente acá en nuestro país y en el ámbito internacional. Semana a semana que van pasando cosas en Chile y desde la mirada que él tiene, él fue candidato presidencial, hoy día lidera Unión Patriótica, así que lo saludamos cordialmente, profesor Artés. Muy buenas tardes y bienvenido aquí a la tarde chilena. Muy buenas tardes, espero que todos estén bien. Por estos lados, un poco preocupados. Tú ves lo que ha sucedido hoy día, por ejemplo, en la marcha estudiantil, ¿ya? No solamente el tema de la represión, ya que quedó un joven estudiante herido con una bala en el tórax, pero sino que además la paliza que le dieron algunos comerciantes ambulantes del lado de la estación central, ¿no? Más bien lumpen, ¿no? Esa mezcla rara entre comerciante y lumpen, ¿no? Que se da a veces, ya, de disputarse los espacios, de estar con fierro, etcétera, y salieron a perseguir a los estudiantes y a darle pero con todo. Eso es muy grave porque está hablando de una situación en el país que ya está incontrolable en cuanto, digamos, a que algunos creen que es el momento, como en el Far West, ¿no es cierto?, que cualquiera hace y deshace. Sí, claro. Bueno, tienes el caso, Eduardo, de este joven que fue en una detención supuestamente ciudadana en la Florida, termina muerto finalmente a mano también de los vecinos y no se prueba todavía ninguna culpabilidad de él. Así es. Pero eso está hablando, digamos, de una degradación social muy fuerte. No hay esa cosa de sentirnos solidarios entre todos, esperar, digamos, qué sucede con el otro, no. Yo primero, yo segundo, y las ideas fijas que tengo en la cabeza tengo que imponerlas, aunque sea a fierrazo. Es realmente grave porque significa que el individualismo ha llegado a niveles muy altos, ¿no? Y que, claro, en algún momento tenemos que llegar a una sociedad en que lo colectivo, lo social esté en el centro. Y eso es lo que quería empezar hoy día, porque en realidad uno está impactado sobre todo con lo que pasó, fíjate, en la estación central, lo de Sí, Carabineros, claro. es gravísimo, ¿ah? A él le dispararon un joven, es gravísimo, pero lo de estación central, donde participan entre vendedores ambulantes y lúmpenes, ¿no? Anda a saber qué mano hay detrás de eso, a pegarle a los estudiantes con palos, con fierro, es mucho. Bueno, es un tema que seguramente va a seguir dando que hablar ahí en la agenda pública, pero hay otras noticias que han ocurrido también durante esta semana y bueno, como a ti, Eduardo, te gusta analizar también la marcha del gobierno de Gabriel Boric. Hace poco estoy leyendo aquí una crónica del diario electrónico El Mostrador que dice que la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, informó que por instrucción del presidente Gabriel Boric, el gobierno enviará ayuda humanitaria a Ucrania en el marco de la invasión rusa, consistente en $100.000 provenientes del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, que va a ser canalizado a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja. ¿Tiene algún comentario, Eduardo, acerca de este anuncio realizado por la Cancillería? Sí, mira, lo primero es decir que es impresentable. Es impresentable porque no se puede estar ayudando a un régimen nazi fascista, ¿no? Que está persiguiendo, inclusive hace 3, 4 días atrás dejó a 10 partidos, parecidos al partido de Boris, de tipo Frente Amplio, fuera de la ley. Ya está persiguiendo a la gente de origen griega, a la gente de origen ruso, a los gitanos, los amarran como escudos, ya, en los lugares en que ellos tienen sus retenes militares, ¿no? Para que impedir, digamos, que las fuerzas rusas que están interviniendo para desnazificar el país, porque esa es la cosa, ya puedan atacar. Ahí tienes una cantidad de información donde están en los postes, están en todos lados amarrados como que fueran simplemente sacos de papa. Es terrible lo que está sucediendo, digamos, allí, y Boris se pone al lado, nada menos que el régimen nazi que está hoy día, como se llama en Kiev, al lado de Zelensky, obedeciendo al imperialismo norteamericano. $100.000, no sé, que son $100.000 que son sacados de los bolsillos de los chilenos, de los trabajadores, que son sacados vía
impuestos diversos, entre otros del IVA, ya como que en Chile sobrara el dinero. O sea, yo creo que es muy grave porque además existen otros lugares que también la están pasando pésimo, pero de ahí nunca se acuerdan, como es, por ejemplo, Yemen, Siria, Palestina, etcétera. Y esos lugares sí que no existen ya ninguna donación. Y sí la donación va al régimen de Zelensky. Ahora, al pueblo de Ucrania no va, porque no creo que vaya a ir el señor Boris él a entregar personalmente esa ayuda al pueblo de Ucrania. Bueno, sin duda una situación ahí que, por lo menos ahí en lo particular, salió hoy día ahí en la Cancillería. Claro, evidentemente esto se va a canalizar a través de la Cruz Roja. Bueno, ojalá que llegue a quien realmente lo necesite en Ucrania, porque la verdad es que están los rusos que viven en Ucrania, están los habitantes que al final tampoco lo han pasado bien. En realidad es la gente a pie la que termina sufriendo todas las consecuencias de lo que está No, ocurriendo. así es, pero Boris lo hace como una manera de congraciarse con Biden y con la dirección de Estados Unidos, ¿no? Y con la OTAN. ¿Ya? Ese yo creo que en el fondo, porque nadie lo apura a hacer esto. Si quien tiene que poner las lucas ahí son los norteamericanos y la OTAN, ¿cierto? Y los norteamericanos llevaron el conflicto a este nivel. Ellos impulsaron esto de cualquier manera, ¿no? Atacando a las repúblicas populares, lo que fue el golpe de Estado hace 8 años atrás, toda la campaña antirrusa desde un punto de vista racista, la campaña anticomunista, antiizquierda. Es una cosa bárbara lo que ha sucedido allí, que no lo podía soportar el gobierno, y el pueblo ruso. Es por eso que vino, esta incursión del ejército, cuyo afán no ha sido tomarse, como hemos dicho, Ucrania, porque si no ya lo habrían hecho, tienen la capacidad. Tiene tal capacidad que los norteamericanos y la OTAN no se atreven a meterse. Dejaron solo a Zelensky dándole ayuda en armas, en dinero, qué sé yo, pero para que sobreviva como pueda. Así es. Bueno, y frente a esto, Eduardo, siempre es importante ahí poder hacer un contexto de lo que está pasando en Europa, porque obviamente ya hemos visto a través de las noticias internacionales a propósito de la guerra, ¿no es cierto?, cómo han habido alzas importantes, desabastecimiento incluso en algunos negocios de España. Hay que ver ahí lo que dicen algunos medios de comunicación, que no son tan masivos, pero que efectivamente ponen ahí en titulares la preocupación que está surgiendo precisamente por la situación que se vive en Europa. Así es, Europa está cambiando absolutamente. La crisis económica que se ha profundizado a partir, digamos, de las sanciones colocadas a Rusia, al final la está empezando a pagar la persona de a pie en Europa. Ahí tenemos, por ejemplo, el gas. Ya Estados Unidos lo comienza a vender un 40% más de sobreprecio del gas original que venía de Rusia. Segundo, los establecimientos, sobre todo los supermercados, falta mucho alimento que venía de Rusia. ¿Ya? Y prueba evidente es las verdaderas batallas campales que se han dado en algunos supermercados en París, ojo, y en Barcelona, ¿no? Y esto es porque faltan, productos. Ya no es un problema ni siquiera de plata para los europeos, es un problema que faltan los productos, ¿ya? Y bueno, y aquí en Chile tenemos todo el tema de las alzas, por cierto, que no han sido menores las alzas. Tenemos alza de benzina, precio del pan y muchos productos de primera necesidad que hoy día se están tornando inalcanzables. Absolutamente. Yo creo que el tema de las alzas es un problema también que dice relación cómo lo va a enfrentar el gobierno. Hasta el momento el gobierno no ha dicho nada, solamente ha hablado un poco de algunas subvenciones. Pero yo creo que el problema es mucho más allá. Tienen que entrar a una cierta, hay un margen de comercialización que deben, en momentos de crisis, plantearle, a los empresarios y a los grandes comercios. Porque tú ves en el gas, por ejemplo, los niveles de ganancias son tales que incluso han existido algunos alcaldes que han querido instalar sus propias distribuidoras de gas para venderla a un precio bastante más bajo. Es decir, existe la posibilidad real, ¿no es cierto?, de que sean precios bajos y no seguir subiéndolos al nivel que están llegando, ¿no? Hoy día el pan ha llegado en algunos lados
2.000 pesos, 2.200, dependiendo el tipo de pan, dependiendo de una cantidad de cosas. ¿Ya? Es muy grave. Entonces tiene que haber un margen de ganancia y claramente yo creo que es el momento de que se vaya a la fijación de precios, que se fijen precios y se irán modificando en la medida, digamos, de que sea necesario, pero no puede dejarse a la libre, porque si no siempre los súper ricos van a tirar, digamos, el efecto de la crisis económica, que tiene raíces anteriores a lo que es el COVID incluso, por lo tanto anteriores a la incursión rusa en Ucrania, tiene raíces en la crisis del sistema, pero que hoy día se ve acentuada, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrenta? Si no es con una fijación de precios. Así es, estamos hasta ahora conversando con el ex candidato presidencial Eduardo Ortiz, el profesor Eduardo Ortiz, analizando lo que ha sido la semana y también dentro un poco digamos, de las declaraciones que hace el gobierno. Hoy día hemos visto cómo varios temas que se consideran importantes y que son parte de las demandas chilenas hoy día van quedando un poco hacia atrás. Hablamos, por ejemplo, el tema económico, la reforma tributaria. De hecho, el tema de la AFP ya se sabe que va a ser un tema no a tratar con tanta urgencia. Está la negación también a la posibilidad de un quinto retiro de los fondos previsionales. Eso va configurando un panorama también que va poniendo de manifiesto cuál va a ser el acento que va a dar el gobierno en el tema económico fundamentalmente. Sí, mira, es preocupante, muy preocupante, porque la ministra Vallejo, por ejemplo, cada vez que es consultada sobre temas económicos, la respuesta de ella es: eso no está en nuestro programa. Y ahí queda todo. Entonces, no está en el programa de ellos, por ejemplo, de Boris, todos lo sabemos que no está, si es verdad. Nunca estuvo la nacionalización del cobre, del litio. Pero sí estaba la reforma tributaria. Y sin embargo, la reforma tributaria la han pateado para más adelante. Sí estaba, o por lo menos la práctica de ellos, del sector que hoy día está en el gobierno, era de sostener lo que fue el tercer retiro, ¿no? Del 10%. El cuarto ya sabemos que no hubo, entonces ahora se llama quinto, ¿ya? Y sin embargo hoy día también dice Camila Vallejo que no está el quinto retiro en el programa de gobierno. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y qué cosa entonces está? ¿Ya? Y si no está, ¿acaso no es el momento de analizar si es pertinente o no? Por ejemplo, frente a las alzas, frente a toda la situación de cesantía, ¿ya? Y complicación social generalizada en el país, ¿acaso no es importante el quinto retiro? Yo pienso que sí, yo pienso que la gente debe exigir el quinto retiro, ¿ya? Porque también se trata, como se llama, de pegarle con eso, además de solucionar un problema inmediato, pero pegarle una estocada a la AFP, porque la AFP necesariamente debe de dejar de existir en Chile y pasar a un nuevo sistema. Y no como el gobierno lo quiere también tirarlas más adelante, hacerle algunas reformas, pero reformas insustanciales. Entonces, estamos en un zapato chino, porque mire usted, estimado Luis y todo lo que están escuchando, uno queda loco. Yo veo, digamos, las noticias que llegan de afuera. Ahí está, ¿cómo se llama la revista? Central Bank, algo por ahí, una revista especializada. Es una Central Bank, una publicación inglesa, ¿no es cierto? Inglesa, Central Banking se llama, claro. Especializada en el tema económico y es como quien dice, ligada a la bolsa, ¿ya? De Londres. Y esta revista, ¿no?, menciona como el más destacado, el mejor de todos los presidentes de los bancos centrales a Mario Marcel. Mira, por el año 2021, me imagino, ¿no? Claro, el Ya. príncipe del neoliberalismo, pero él representa eso. Es premiado, digamos, por el sistema neoliberal, por haberse negado el quinto retiro, haber defendido la AFP, esto, lo otro, haber aplicado en forma increíble en el tiempo de Bachelet 2 y en el tiempo de, ¿cómo se llama?, de Piñera, sin ninguna variación, una política económica en beneficio de los súper ricos.
y hoy día él nada menos que es ministro de Hacienda. Entonces, uno le encuentra sentido a estas negaciones. No está en el programa esto, no está en el programa lo otro, la reforma tributaria no, la digamos para después. Después viene, ¿cómo se llama?, la ministra del Interior, dice, mire, nosotros hemos conversado con los empresarios y ellos deben de ponerse en los zapatos de los ministros y nosotros en los zapatos de los empresarios. Y yo le pregunto, ¿y los zapatos del pueblo? ¿Quién se pone en los zapatos del pueblo, de los trabajadores? Porque ahí no se mencionan. Claro, nadie finalmente responde esa pregunta, Eduardo Artés. Bueno, efectivamente está el tema de terminar con la AFP. Hay mucha gente que incluso manifiesta su aprehensión, porque hay otro tema que también uno lo escucha y tiene que ver con las capitalizaciones individuales, que muchos temen que se transformen en una capitalización colectiva y terminen perdiendo los fondos. ¿Es razonable ese temor si es que se terminara la AFP y se cambiara por otra cosa como la que mencionó? Mira, tiene algo de razón, más bien de tipo intelectual, porque la verdad que lo único que aquí está claro, que el que paga pensiones aquí es el Estado. El Estado le paga a las Fuerzas Armadas, Carabineros, y la mayoría de las pensiones que vienen vía AFP están hoy día siendo, como se llama, pagadas, porque no alcanzan, al mínimo incluso, por las AFP, o sea, perdón, por el Estado. El Estado subvenciona, pone la parte que falta, ¿ya? Y ese es el tema central, y más adelante va a continuar aún más. Entonces, ya casi sacarlo todo, defondar todo el sistema, no es problema, porque en el fondo ya el Estado se está haciendo cargo de todas las pensiones. Ya el sector, digamos, que aquí es muy marginal, donde el Estado no se pone. Que aquí la gente que saca más de 400.000 pesos mensuales en la AFP son muy pocas. Esa es la verdad. Entonces no es que el Estado vaya, como se llama, a perder mucho. Entonces, si esto pasa a manos directas de los trabajadores o de la gente, de los afiliados o de los pensionados, en buena hora. Bueno, habrá que ver qué pasa, porque hasta el momento se habla de terminar con la AFP, pero nadie ha propuesto un sistema en serio con qué se va a reemplazar. Y obviamente que eso genera también bastantes dudas al respecto y habrá que en algún minuto Eduardo Artés resolverlas, ¿no? Absolutamente. Mira, nosotros planteábamos un sistema, hablábamos de bipartito, no tripartito, porque tripartito es trabajadores, empresarios y Estado. Nosotros pensábamos simplemente Estado y empresarios. ¿Por qué? Porque si tú le pones a los trabajadores lo mismo que darle un sueldo y después descontarlo, no tiene sentido. Directamente se pone, como se llama, ahí, y que tenga como sentido, un sentido social. Por ejemplo, todos los que me están escuchando, a lo mejor conocen a personas de más edad, por lo menos la edad mía, ya, que existen ¿cómo se llama? Las cajas de pensiones de antes. Sí, claro, ¿No? que eran varias, ¿no? Eran varias, oye, tenían una función social, facilitaban dinero a la gente cuando estaba enferma. Segundo, construían vivienda. Hay muchas poblaciones en Chile, grupos habitacionales importantísimos, que eran construidos vía, ¿cómo se llama?, las cajas de pensiones, ¿no? E incluso, por ejemplo, tenían lugares de veraneo, de reposo. Yo me pregunto, ¿qué casa ha construido? Una casa que había construido la AFP. ¿Qué campamento de veraneo tiene? ¿Cuántas veces se le ha facilitado dinero prestado, ¿no?, cuando alguien ha estado, como se llama, en problemas? Aún más, quienes se pensionaban, quienes jubilaban en el pasado, estaban contentos porque junto con recibir, ¿no?, lo que era, digamos, la cuota mensual que iban a sacar, recibían una cantidad que normalmente le alcanzaba o para comprarse un autito o para colocar un negocio, ¿ya? Entonces, era como ayudarse en la pensión, que siempre era exigua, siempre era pequeña, porque siempre las pensiones han sido pequeñas, pero tú tenías un punto de apoyo inicial, ¿no?, que te permitía o terminar de pagar la casa para no seguir pagando arriendo. En fin, había muchas cosas que era porque tenía un sentido social. Sí, claro. Entonces es mentira que no se puede, ¿cómo se llama? Y además, si el sistema hubiera seguido funcionando con algunas reformas,
habría tenido a la gente mucho más contenta. Fue una mentira de que nos iban a doblar o triplicar las pensiones, que íbamos a sacar el último sueldo. Todo fue un gran engaño. La AFP siempre fue un gran engaño. Sí, bueno, de hecho hubo propaganda que hablaba de eso y finalmente nada de aquello se cumplió. Eduardo, estamos en el tiempo, pero no quiero dejar de preguntar por otro hecho que, bueno, hay que ver qué consecuencias tiene y por supuesto analizarlo en su mérito, pero tiene que ver con Karen Rojo, la exalcaldesa de Antofagasta, que, bueno, lo que hizo fue ella con platas municipales costearse una campaña privada de ella y, bueno, finalmente la justicia la iba a encarcelar, 5 años tengo entendido. Pero antes de eso, ella decide salir del país y hoy día se encontraría en Holanda, dicen probablemente. ¿Cómo se analiza ese hecho en particular? Porque además hay varios casos más o menos parecidos, ¿eh? Sí, yo lo primero decirte que me extraña qué pasa con la policía, porque alguien que ya ha sido determinado que va a tener que cumplir una pena efectiva, ¿no? Tú cuando sacas el pasaje, en el momento de emitir el pasaje, eso está en línea, ¿ya? Y claramente tú pasas con tu documentación en la policía de investigación a la salida de aeropuerto, si ella no se fue en un paso clandestino. Entonces, es muy extraño todo esto. Eso es lo primero. Tendría que haber estado con luz roja, digamos, esta señorita Karen Rojo, ¿ya? Pero además de eso, habla, digamos, del grado de corrupción, de antipatria, ¿ya? De muchos que se dicen muy patriotas. Hay otras personas más. Joaquín Lavín está en España. Después también de un problema que hubo en su municipalidad en Las Condes, ¿no? Es decir, aquí hay varios, y cuando llega el momento de enfrentar a la justicia, ya sea por cosas propias o por la propia administración, simplemente evaden y se van. Entonces, nuevamente llegamos a lo mismo que cuando comenzamos a hablar. Falta un sentido de pertenencia, porque sea como sea, Karen Rojo tendría que estar respondiendo, porque ella era una autoridad en Antofagasta, ¿no? Y como tal, la gente tenía colocada, como se llama, su confianza, ¿ya? Esto habla de algo que va más allá de simplemente de llenarse los bolsillos. Habla de todo un problema moral, de un problema ideológico, de un problema de pertenencia. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Qué tipo de individuos tenemos? ¿No? Que no tienen ningún problema en defraudar, mentir, ya hacer lo que sea, y después a la hora de querer, como se llama, enfrentar sus responsabilidades, tomar las maletas y me voy. Y todo lo que dije, porque ella se vestía con ropa con la bandera chilena. Ojo, ella marchaba por las calles, como se llama, de Antofagasta, pidiendo represión en tiempo del levantamiento del 2019. Sí, claro. Ella claramente estuvo contra los inmigrantes, que ese es un tema a tratar, ya, pero estuvo de un punto de vista racista, de un punto de vista discriminatorio. Yo sé que hay que ordenar eso, ese es otro tema, ¿no es cierto? Pero ella siempre estuvo ahí, como muy patriota, muy dedicada, que si yo cantaba la canción nacional, se juntaba con Piñera, en fin. Y ahora la vemos que tomó las maletitas, alguien le abrió, como se llama, el pórtico y salió hacia afuera. Así es. Bueno, habrá que averiguar en el tiempo qué fue lo que ocurrió. Eduardo, se nos termina el tiempo de nuestro programa, este análisis semanal que hacemos contigo, pero como siempre te queremos agradecer tu disposición a conversar acá con La Tarde Chilena. Así que un abrazo, buen fin de semana y ya nos encontramos el próximo viernes, ¿eh? Nos encontramos el próximo viernes. Un abrazo, a descansar un poquito los que puedan. Sí, pues. No, y a estar atento a las noticias, porque no solamente Chile, sino que el mundo entero está muy conflictuado. Así es. Un abrazo, Eduardo, buen fin de semana. Un abrazo igual. Bien, pues hemos conversado con Eduardo Artés, ex candidato presidencial, el profesor Artés, que siempre nos acompaña los días viernes a esta hora acá en La Tarde Chilena para hablar de lo que ha sido la semana en el mundo y en nuestro país.